Buen día a todos. ¿Cómo están? Tuvimos un pequeño inconveniente con el link de conexión, por eso nos demoramos unos minutitos más para dar tiempo que se conecten. Gracias a los que se conectan puntualmente. Me encanta la puntualidad, así que estoy feliz. Cuando la gente es puntual, eso es muy bueno. Así que, bueno, les comento que hoy vamos a hablar sobre nutrición en el paciente con diabetes, alimentación saludable para los niños que tienen diabetes tipo 1 y tipo 2. En esta ocasión, la que va a disertar es la licenciada Rojo. Ella es nutricionista, es licenciada en nutrición y pertenece al servicio de diabetes hace ya algunos meses, así que con muchísimo cariño recibimos a la licenciada y cuando gustes, Ale, podemos comenzar. Cuando Ale termine, podemos dar lugar a algún debate, preguntas o algo que no haya quedado muy claro. Así que, bueno, Ale, el tiempo es tuyo. Bueno, buen día a todos. Les reitero el agradecimiento por la conexión y por el compromiso con la formación que es tan pero tan importante. Les cuento un poquito antes de comenzar cuál va a ser la dinámica como para que nos podamos organizar y ordenar un poquito y queden todas las preguntas satisfechas. Yo voy a comenzar la disertación y cualquier duda o cualquier pregunta que les vaya surgiendo sobre la marcha, ustedes la pueden enviar a través del chat y nosotros cuando finalicemos la presentación vamos a responderle todas las preguntas que ustedes hayan ido pasando, ¿sí? Como les decía la doctora Luna, hoy vamos a hablar de la nutrición en el paciente con diabetes. Ya habíamos visto en tallercitos anteriores que la alimentación es un pilar esencial en el tratamiento de la diabetes y muchas veces ocurre que nosotros nos centramos en el control de la glucemia, pero perdemos de vista que en realidad la alimentación de un niño con diabetes tiene que ser exactamente igual que la alimentación de cualquier niño que no tiene diabetes. Es decir, todos los niños deben seguir una alimentación sana. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que cuando a uno debuta con el diagnóstico de la diabetes, este cambio en cuanto a la alimentación suele ser muy brusco y suele ser muy importante porque la mayoría de los niños no se alimentan como deberían alimentarse. Pero en realidad, el tratamiento nutricional de un paciente con diabetes tiene que seguir las mismas directrices que en un paciente que no tiene diabetes. Según la diabetes sea tipo 1 o tipo 2, que es la que generalmente se encuentra en los niños, la alimentación, si bien va a adquirir estrategias diferentes, pero las mismas metas, siempre vamos a buscar llegar a los mismos objetivos. ¿Y cuáles van a ser estas metas? Tenemos que potenciar un crecimiento y un desarrollo puberal normal, vamos a tratar de obtener y mantener un peso saludable, de mejorar el perfil lipídico, es decir, triglicéridos, HDL colesterol y LDL de colesterol. Vamos a tratar de evitar todo lo que sean alimentos ultraprocesados, que ya vamos a hablar un poquito más de qué son este tipo de alimentos. Vamos a intentar crear hábitos de vida saludables que los podamos mantener en el tiempo. Y este último ítem que es importantísimo no pasarlo desapercibido, que es que una de las metas de la alimentación va a ser desarrollar una vida social activa y un estado emocional saludable. Esto es importantísimo porque no todo es números, cálculos y controles de un plan alimentario ideal y perfecto, sino que ese plan alimentario tiene que ser adaptado a las costumbres de la familia, a la cultura, a la zona geográfica, al poder adquisitivo de las personas, al nivel, a la accesibilidad que tienen en relación a los alimentos. Y también es importantísimo, nosotros en torno a la comida desarrollamos muchas veces una vida social y nosotros tenemos que permitirle al niño que no se sienta aislado
por el hecho de seguir una alimentación saludable. Entonces tenemos que permitirle desarrollar una vida social activa, ¿sí? El tratamiento nutricional, según sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, como yo les decía, no se trata de una dieta especial, pero sí tenemos que prestar un poquito más de atención en el tipo de alimentos que consumimos, en la frecuencia con la que se consumen esos alimentos y en la cantidad que nosotros servimos en el plato. Es importantísimo que el tratamiento nutricional no se debe el niño adaptar a la alimentación, sino al revés. La alimentación adaptarse a el estilo de vida y al ritmo de vida que tiene cada niño. Eso no quiere decir que nosotros le vamos a dar libre albedrío de manejar la alimentación como lo venía haciendo, pero sí teniendo siempre en cuenta y consensuando determinadas pautas para mejorar la alimentación en consenso siempre con la familia, con la escuela, con el entorno en el que el niño se desarrolla. Hoy en día nosotros tenemos muchísimas herramientas terapéutico-nutricionales que nos va a permitir adaptar el plan alimentario al niño, ¿sí? En diabetes tipo 1, además de tener que prestarle atención al tipo de alimentos, a la frecuencia y a la cantidad con la que los consumimos, tenemos que también balancear la cantidad de hidratos de carbono que tiene la alimentación con el ejercicio físico que vamos a hacer y con la insulina que nos vamos a colocar. En general, nosotros tenemos diferentes tipos de nutrientes en los alimentos y todos esos nutrientes son igualmente importantes. Los hidratos de carbono constituyen la fuente de energía que tiene el organismo y en diabetes tipo 1 intentamos contarlos para calcular la dosis exacta de insulina que va a necesitar para metabolizar esos hidratos de carbono. Los hidratos de carbono influyen notablemente en los valores de glucemia, es decir, que su consumo aumenta los valores de glucemia, el azúcar en la sangre. Las proteínas, sin embargo, tienen una función más estructural, forman tejidos y contribuyen a la reparación de tejidos. Fabrican sustancias vitales en los procesos metabólicos y participan en la reparación y en el transporte celular, además de tener una función también en el sistema inmunológico. Y las grasas constituyen una fuente de energía que nos va a permitir además absorber algunas sustancias como algunas vitaminas que son liposolubles, que se disuelven y se transportan y pueden absorberse a través de las grasas. Y es importante controlar el consumo de las grasas, mantenerlo equilibrado para evitar alteraciones en el perfil lipídico. ¿En dónde encontramos cada uno de estos nutrientes? Los carbohidratos se encuentran, por ejemplo, en todo lo que sean cereales, tanto integrales como refinados, en las harinas, en todo tipo de harinas y derivados, pastas, panificados, galletitas, también en las verduras y hortalizas y también en las frutas, ¿sí? Las proteínas las vamos a encontrar en las carnes de cualquier tipo de animal, el huevo, los lácteos, los frutos secos. Y las grasas las vamos a encontrar también en los frutos secos, en los aceites, la manteca, la crema de leche, los fiambres, los embutidos, la palta. Ocurre muy frecuentemente que los papás, cuando se encuentran con el diagnóstico de la diabetes y empiezan a aprender un poquito más y empiezan a leer un poquito más, muchas veces eliminan los carbohidratos o los reducen o los limitan muchísimo porque entienden que como los carbohidratos hacen subir la glucemia, entonces para evitar que les suba la glucemia los vamos a sacar o los vamos a reducir. Y esto no es adecuado, porque como yo les decía, el carbohidrato es, en orden de prioridades, la primera fuente de energía del organismo. Es decir, que sin carbohidratos nosotros no vamos a poder crecer, no vamos a poder desarrollarnos y vamos a terminar con niñitos con una baja estatura o con un bajo peso, ¿sí? Los carbohidratos son necesarios dentro de la alimentación. Otro tipo de nutrientes son las fibras, que si bien la fibra no es un nutriente en sí, es un tipo de hidrato de carbono
que tiene características que lo hacen especialmente importante. Es un hidrato de carbono que no es digerible en el organismo y que entre las muchísimas propiedades que tiene la fibra, forma un gel a nivel gástrico que permite que ese alimento o esa comida mixta que estamos consumiendo no pase rápidamente a la sangre y se convierta en glucosa, provocando un aumento brusco de la glucemia, sino que permite que ese pasaje de alimentos desde lo que es el tubo gástrico hacia la sangre sea mucho más lento, y de esta manera va a disminuir el índice glucémico de un alimento y no va a provocar que aumente bruscamente la glucemia. Además, al formar este gel a nivel gástrico también tiene un poder importante como saciógeno, y esto es importante porque los niños, tanto los que están en edad de crecimiento como en general, cuando los valores de glucemia fluctúan mucho entre valores altos y valores bajos, suele haber un poco de polifagia, y eso perjudica aún más el control del tratamiento. Entonces, el control de la glucemia, perdón. Entonces, la fibra es un importante aliado para generar un mayor valor de saciedad a la comida. Además, otro tipo de micronutrientes se llaman, son las vitaminas y los minerales, que son micronutrientes esenciales para que todas las funciones metabólicas de nuestro organismo puedan realizarse correctamente. Tenemos muchísimos diferentes tipos de vitaminas y todas son importantes porque actúan sobre determinado órgano o sistema en particular. Y el agua, que es el principal componente de nuestro organismo y está presente en general en gran medida en la naturaleza, es el medio en el que se llevan a cabo todos los procesos metabólicos. Entonces, es importante mantener una buena hidratación dentro de lo que es un plan alimentario saludable. Las fibras se encuentran en alimentos como los cereales integrales, las harinas integrales, las verduras y las frutas, sobre todo si se consumen con cáscara y crudos, porque conservan la totalidad de la fibra, en las semillas, en los tubérculos como la papa y la batata. Las vitaminas y los minerales se encuentran distribuidas en todo tipo de alimentos, y por eso es importante que la alimentación sea variada y colorida para que nosotros podamos asegurarnos del correcto aporte de todas las vitaminas que necesita nuestro organismo. Y el agua, si bien todos los alimentos poseen agua en mayores o menores medidas, siempre teniendo en cuenta que las frutas y los vegetales poseen un contenido muy alto de agua, tenemos que tener en cuenta también que debemos consumir el agua potable a lo largo del día, por lo menos 2,5 litros de agua. Ahora, nosotros habíamos hablado de que los nutrientes que provocan o que intervienen en el aumento de la glucemia son los hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono nosotros no los tenemos que eliminar de la dieta, sino que tenemos que aprender a manejarlos. Cuando un paciente tiene diabetes tipo 1, es necesario y es importante contar los gramos de carbohidratos que consumimos para así poder calcular la dosis de insulina necesaria para metabolizar esa cantidad. Este conteo de carbohidratos es diferente en cada persona y ese lo va a calcular el médico pediatra. Y es el tratamiento gold estándar para la diabetes tipo 1 en cuanto a lo nutricional, el conteo de carbohidratos. Si bien no es posible emplear en todo tipo de pacientes, sino que hay que hacer una evaluación previa para ver si se puede utilizar este método u otro método de control de carbohidratos, pero es importante que sepan que el conteo de carbohidratos existe y que es el método ideal de tratamiento nutricional al que buscamos llegar. En diabetes tipo 2 no es necesario que contemos los carbohidratos, pero sí que los regulemos y que equilibremos la alimentación. Tenemos diferentes tipos de carbohidratos y los dos tipos de carbohidratos son importantes en diferentes situaciones. Están los que se llaman carbohidratos simples, que están naturalmente en las frutas y la leche y los lácteos. Son alimentos que tienen un buen valor
nutritivo y son moléculas muy sencillas que presentan una digestión muy rápida. Entonces nosotros los comemos, se digieren rápidamente y pasan rápidamente a la sangre elevando los valores de glucemia. Entonces este tipo de alimentos los tenemos que utilizar combinados con otros que hagan que mejore esa velocidad de absorción, que no sea tan brusca, a menos que nosotros estemos ante alguna situación de hipoglucemia, en donde en ese caso se pueden comer este tipo de alimentos que van a provocar un aumento brusco de glucemia. Los carbohidratos complejos, sin embargo, naturalmente se encuentran en los tubérculos como la papa, la batata y en todo tipo de almidones, en harinas tanto de trigo como de cualquier otro tipo de cereal, tanto en harinas integrales como en harinas refinadas. En los dos tipos de harinas están los carbohidratos complejos, pero siempre va a ser preferible que utilicemos, por esto que habíamos hablado de la fibra, los cereales en su forma integral, para poder aprovechar el contenido de fibra que tienen. Este tipo de carbohidratos son moléculas mucho más complejas, mucho más grandes, entonces necesitan mayor tiempo para digerirse y por lo tanto van pasando a la sangre de a poco a medida que se van digiriendo, y esto hace que vayan subiendo la glucemia de forma más lenta y la energía sea más duradera. Un detalle importante que suele generar confusión es que quería hacer hincapié en que en este caso, en esta clasificación de carbohidratos simples y complejos, no estamos hablando de la cantidad que suben la glucemia, estamos hablando de la velocidad con la que suben, ¿sí? Un alimento, un cereal, por ejemplo, puede subir, dependiendo de las cantidades, mucho más la glucemia que una manzana. Sin embargo, el tiempo que va a demorar uno y el otro en absorberse y en subir la glucemia va a ser diferente. La velocidad de absorción va a ser diferente. Hay diferentes formas de elaborar las comidas que, como les decía, esto es importante, tengamos o no tengamos diabetes. Las formas más saludables para elaborar o preparar las comidas es utilizar técnicas como el hervido, el vapor, el papilot, que son esas bolsitas que se hacen con papel aluminio y se colocan en el horno, los guisados, la plancha, la parrilla o la sartén antiadherente con un mínimo de medio graso. Tenemos que tratar de evitar todas esas comidas que tienen mucha grasa y también evitar los fritos y los rebozados. Pero en general, las técnicas de elaboración de la comida pueden ser muchísimas. Lo único que tenemos que aprender a no cocinar tanto frito. Ahora vamos a hablar de hábitos saludables durante la infancia, que aquí me quiero detener un poquito porque es fundamental, es importantísimo. Tengamos o no tengamos diabetes, esto es una inversión a futuro. Si nosotros generamos hábitos saludables durante la infancia, seguro, el día de mañana vamos a tener un futuro más saludable. Entonces, por eso es muy, muy importante que todos los que estamos en el ámbito de la salud, independientemente de si nuestro paciente tiene problemas de peso o no, independientemente de si nuestro paciente tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes o no, independientemente de cualquier situación, en todas las consultas tenemos que hablarles de hábitos saludables. Yo quiero que quede, quiero hacer mucho énfasis porque es importantísimo y es la mejor inversión que podemos hacer para nuestros hijos. Y los hábitos que nosotros generamos en la infancia va a condicionar nuestra adultez también. Entonces, ¿qué es un hábito? Un hábito son acciones que nosotros hacemos que a base de repetirlas frecuentemente se convierten en nuestra forma de hacer las cosas. Es decir, nuestra forma de comer, nuestra forma de movernos, nuestra forma de actuar, eso va generando un hábito.
Y dentro de los hábitos saludables que nosotros podemos inculcarles a los chicos, uno de los que nos convoca hoy es aprender a comer bien. Para aprender a comer bien, muchas veces los chicos, muchas veces no, siempre, los chicos son el reflejo de lo que comen los papás. Es muy frecuente en la consulta que cuando uno empieza a indagar sobre los alimentos y les pregunta, ¿comen tal cosa, comen tal otra? No, no le gusta eso. ¿Y a usted le gusta? No, la verdad que no, nosotros en casa no comemos. Y los padres deducen que a los chicos no les gusta este alimento, pero porque no se lo dan frecuentemente, porque no se lo ofrecen y porque a ellos mismos no les gusta. Entonces, los chicos se manejan con los ejemplos. No hacen lo que nosotros les decimos, hacen lo que nosotros hacemos. Entonces, nosotros como profesionales de la salud y como papás, tíos, etcétera, tenemos que inculcar estos hábitos saludables. Y para comer bien es importante que ofrezcamos una alimentación variada y que los motivemos a los chicos a probar alimentos diferentes. Y para eso tenemos que tener en cuenta que el gusto es muy cambiante. En nosotros mismos el gusto es cambiante, que tenemos un estado metabólico mucho más estable que en los chicos que están creciendo y están formándose. Imagínense en los chicos que están aprendiendo constantemente, que son como esponjas. El gusto siempre es cambiante. Si nosotros pensamos en base a experiencias nuestras, vamos a darnos cuenta que va a haber alimentos que antes, hace mucho tiempo no nos gustaba y resulta que ahora nos gusta. O al revés, que hace mucho tiempo comíamos y ahora no nos gusta más. En los chicos pasa exactamente lo mismo. Y también les pongo un ejemplo súper frecuente en la consulta. Yo siempre les pregunto a mis pacientes qué alimento les gusta, como para poder adaptarles la alimentación y no darles cosas que no les guste comer. Y en general, cuando les pregunto sobre las verduras, a nadie le gusta la cebolla. Entonces todos me dicen, ¿cebolla comes? No, cebolla no. ¿Empanada comes? Sí, empanada sí. Y la empanada tiene cebolla, y tiene muchísima cebolla. Entonces, ¿por qué traigo a colación este ejemplo? Porque es algo con lo que todos tenemos contacto, es algo que todo el mundo alguna vez lo ha escuchado, y para tener en cuenta y para ponerles a modo de ejemplo que un alimento, para que sea aceptado o no, tienen que ver muchísimas cosas. Tiene que ver la consistencia, tiene que ver la textura, tiene que ver la forma de preparación, si ha sido hervido, si es crudo, si es al horno, si es tostado. Tiene que ver la combinación con otros alimentos. Entonces, cuando nosotros queremos darle de probar un alimento a un niño, tenemos que ofrecerle en varias formas. No darle una vez y no ha querido comer, entonces listo, ya no le gusta este alimento, le hacemos la cruz. Hay que probar de una forma, hay que probar de otra forma, con una textura diferente, en otra preparación, con otra combinación, pero la variación de la alimentación es súper importante como hábito saludable. Además es importante hacer un buen desayuno y beber más agua. El desayuno es la primera comida del día. Es el mayor tiempo que nosotros pasamos sin recibir alimento desde la noche que hemos cenado hasta el día siguiente en el desayuno. Entonces es el momento en el que el organismo se encuentra más receptivo. Todo lo que nosotros lo demos lo va a absorber en mayor proporción en el desayuno. Entonces, por eso es muy importante que ese desayuno sea saludable, que tenga los nutrientes adecuados, que tenga la carga de hidratos de carbono adecuadas, porque es lo que le va a brindar la energía a los chicos para desarrollar sus actividades físicas e intelectuales. Entonces es importantísimo hacer un buen desayuno y evitar los ultraprocesados y la comida rápida, que sobre esto vamos a hablar, vamos a extendernos un poquito más adelante. Fíjense la fotito que yo les pongo al lado de los ultraprocesados y la comida rápida. Es el perfil de un niño absolutamente lleno de etiquetas y de alimentos ultraprocesados. Eso
condiciona muchísimo, pero muchísimo nuestro estado de salud a futuro. Entonces, hemos hablado de cuáles son los hábitos que deberíamos propiciar, pero hay diferentes estrategias para lograrlo, o buenas costumbres, le podríamos decir también. Una de esas costumbres que cuando éramos chicos solíamos escucharlo, y que hoy en día se ha visto que tiene efectos perjudiciales, es no obligarle al chico a terminar el plato de comida, que no coma todo lo que uno le sirve, que aprenda a regular, que aprenda a decir basta solito, que aprenda a sentir en su cuerpo lo que significa la saciedad. Además, no ofrecerle un alimento para que deje de llorar, o como premio, o como castigo. Muchas veces pasa con los niños chiquititos que lloran y les dice, ¿quieres una galleta? Para que el nene deje de llorar. O bien, si te portas bien, te doy tal cosa de comer. O si te portas mal, no te doy tal cosa de comer. Esas son actitudes que el día de mañana van a predisponer a desarrollar diferentes tipos de trastornos alimentarios, porque estamos enseñando a reemplazar emociones a través de un alimento. Y hay que enseñarle a gestionar las emociones de otra manera. Además es importante brindarles un espacio tranquilo para comer. Si los chicos están viendo tele, por ejemplo, mientras comen, o están nerviosos, están porque los hermanos están peleando, el otro está discutiendo, el otro está gritando, etc., van a generar un estado de ansiedad y de nerviosismo que al relacionarlo con el momento de la alimentación también genera efectos perjudiciales. Importante también el tema de evitar el uso de pantallas mientras los nenes están comiendo, porque como les decía al principio, es importante que nosotros intentemos que el niño se haga consciente de su propia saciedad, se haga consciente de que está recibiendo alimento, de cuáles son los cambios que produce comer ese alimento en el organismo. Se le distiende la pancita, todo ese tipo de cosas que son pequeñitas y que uno las da por sentado, y que es importante que uno les cuente a los chicos para hacerlo consciente al acto de comer. Porque si no vemos tele, prestamos atención a la tele, no a lo que comemos, y no estamos alimentando, nos estamos tragando. Entonces estamos tragando lo que tenemos en el plato. Se termina el plato, se termina la comida, pero no estamos aprendiendo ni enseñando a escuchar al cuerpo. Además es importante planear las comidas con anticipación, que no llegue la hora de comer y ver qué tenemos y ver qué vamos a hacer, porque eso muchas veces hace que caigamos en comidas que son rápidas, porque hasta ahora no vamos a ir a comprar tal cosa, hasta ahora no voy a ir a preparar tal cosa. Entonces la planificación con antelación de la comida, no necesariamente tener qué es lo que vamos a comer toda la semana, pero sí pensar por lo menos que vamos a comer. Si es mediodía, pensar que vamos a comer a la noche y tener las cosas necesarias para la elaboración de la comida. Y hacer comidas más originales y más apetecibles. Fíjense cómo yo les he puesto unas fotitos de formas muy divertidas de comer y de enseñarles a los chicos a probar alimentos diferentes, que no necesariamente requieren que tengamos mucha habilidad en la cocina. Fíjense, hay de facilidad, de muchísima facilidad, hasta cosas mucho más complicadas y que son tremendas en cuanto a lo vistosas que son, pero en realidad hay maneras muy diferentes y muy sencillas de hacer un plato que sea divertido, que sea apetitoso, que a los chicos los invite a comer cuando nosotros queremos agregarle un alimento nuevo y que lo prueben, por ejemplo. Otro de los hábitos saludables importantísimos es el hacer ejercicio físico. Esto tiene muchos beneficios. En los niños, si practican algún deporte, les enseña a seguir reglas, aumenta las habilidades motoras y el desarrollo físico. Está comprobado que el ejercicio físico libera tensiones, entonces disminuye el estrés. Los chicos, tanto los chicos como los grandes, presentan situaciones de mucho estrés también, entonces también tenemos que cuidar el estrés de los chicos como cuidamos el nuestro.
les ayuda a sociabilizar y mejora las habilidades para relacionarse, les ayuda a dormir mejor, a tener un sueño más reparador y además los hace más, les mejora el humor porque la actividad física libera endorfinas, que es la hormona de la felicidad, entonces les ayuda a tener mejor humor también. Además, esto que hablábamos de menos pantallas. A mí estas imágenes que yo les he puesto aquí me dan muchísima tristeza. Y los que me conocen saben que es así, que la verdad me da mucha tristeza. Muchas veces les damos el celular a los chicos y he escuchado muchos papás que les dicen, bueno, yo le doy porque si no llora. Y llora un montón hasta que no le doy. Y claro que va a llorar porque los chicos están viendo algo que les resulta atractivo. Se ha comprobado mediante muchísimos estudios que el uso de pantallas, sobre todo si son pantallas interactivas, es decir, que los chicos tocan algo y generan algo, producen un efecto muy similar al consumo de cantidades excesivas de azúcar a nivel cerebral. Generan una sobreexcitación importante. Y hay un tema importante y una salvedad importante que quiero hacer, que yo no hablo de eliminar completamente las pantallas, sino de poner un límite, porque tenemos que ser conscientes también que los niños se están insertando en un mundo de pantallas, en un mundo de internet, de utilizo de dispositivos tecnológicos. Entonces, si nosotros eliminamos completamente esas pantallas, le estamos privando de generar ciertas habilidades que le van a servir para desarrollar otras habilidades en su vida cotidiana en la adultez. Por eso no se trata de eliminar completamente las pantallas, pero sí de limitarlas. Y fíjense que yo ahí les pongo pactar un tiempo máximo de pantallas. No les pongo establecer un tiempo máximo de pantallas, porque es importante que nosotros a nuestros hijos los hagamos partícipes de la decisión, para que ellos también sientan que se los escucha. Entonces, si los chicos quieren ver una pantalla, tratar de negociar, se podría decir, como para de a poquitito ir reduciendo. Si nosotros, por ejemplo, los dejamos a los chicos con la pantalla 5, 6, 7 horas por día y de repente queremos sacarles o queremos que los chicos vean 2 horas de pantalla, va a ser una situación que le va a generar muchísimo estrés y no va a entender. Sin embargo, si nosotros de a poquitito vamos reduciendo la exposición a las pantallas y aumentando la utilización de otro tipo de herramientas para entretenerse, otro tipo de juegos, entonces no se va a sentir tanto y no va a generar tanto estrés. Lo ideal es evitar exponerse más de 2 horas a la pantalla. Lo ideal en la primera infancia. Y siempre tratar de acordar un tiempo mínimo de actividades al aire libre. Es decir, si vas a andar en bici, después podemos ver un ratito de tele, pero primero hay que ir a hacer la actividad física, ¿sí? Por eso hablamos de hábitos saludables, cosas que nosotros podamos mantener en el tiempo y que el día de mañana sabemos que va a redituarle muchos beneficios. Otro de los hábitos saludables importantísimos es reducir el consumo de ultraprocesados. Esta es una palabrita que ustedes la van a ver repetida muchísimas veces, sobre todo ahora que se empieza a hablar un poquito más de alimentación. ¿Qué son los ultraprocesados? Los ultraprocesados no son comidas, sino preparaciones industriales comestibles. Son insanas y están elaboradas industrialmente para estimular el apetito de manera artificial. Y su consumo se relaciona con el desarrollo y la predisposición a muchísimas enfermedades. Hoy en día hay numerosos estudios en donde se ha comprobado que son los responsables del aumento exponencial que estamos teniendo de obesidad y sobrepeso, de diabetes tipo 2, de insulinoresistencia, dislipemias de diferentes tipos, que antes eran poco frecuentes en los niños y hoy en día se está viendo muchísimo más. A nosotros desde el servicio de diabetes
nos ha llamado mucho la atención cómo este último periodo de pandemia, los debuts diabéticos son muchísimos y han crecido más del doble de lo que era la media que veníamos manejando hace más de 10 años. La media era aproximadamente 13 debuts diabéticos por año. Este año todavía no ha terminado el año y vamos 30. Es muchísimo y seguramente tiene mucho que ver con este cambio de hábitos que nos ha llevado a esta situación de pandemia y con el estrés que los chicos están pasando por este tipo de cambio de hábitos. ¿Mm? Hablando de los ultraprocesados, ¿cuáles son los ultraprocesados? Lamentablemente el 80% de los productos que encontramos en una góndola de un supermercado son ultraprocesados. Incluyen galletitas y panificados, los snacks o envasados, ya sean dulces o sean salados, todo tipo de cereales de desayuno, barritas de cereales, barras de granola, que uno las compra como alimentos saludables, y hay mucha controversia y mucha confusión con respecto a esto. Fíjense que yo les he puesto los cereales de desayuno, también son ultraprocesados. Los alimentos para reconstituir comidas, caldos, sopas, saborizantes, ese tipo de alimentos, todo tipo de embutidos y salchichas, los helados, los alimentos fortificados y las papillas comerciales para bebés, que nosotros los comemos como un alimento que la industria los comercializa como fortificado en tal vitamina, fortificado en tal cosa, fortificado en otra cosa, y en realidad son alimentos ultraprocesados que lo que menos tienen es el alimento natural en sí. Todo lo que son hamburguesas, patitas de pollo, rebozados, salchichas, pizzas y todas esas cosas envasadas que nosotros encontramos ya preparadas en la góndola. ¿Y por qué son tan peligrosos estos alimentos? En primer lugar, porque tienen una alta densidad energética, pero con escaso valor nutritivo. Es decir, son alimentos ricos en grasas y en sodio, pero que tienen poca cantidad de nutrientes, poca cantidad de vitaminas, de minerales, de proteínas, de hidratos de carbono complejos, de fibra. Además, aumentan el riesgo de padecer sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, dislipemias. Muchos de ellos generan adicciones alimentarias porque se utilizan aditivos alimentarios como el jarabe de maíz de alta fructosa, que se lo pone a propósito en la industria para generar una mayor palatabilidad, es decir, como resaltador del sabor, para poder hacernos querer comer más. Y además está asociado también a un aumento de riesgo de padecer cáncer de distintos tipos. Por eso es tan importante evitar los ultraprocesados. Este escrito que les pongo aquí al final, como para cerrar el tema de los hábitos alimentarios, es que establecer hábitos no saludables en la infancia es perder una inversión en salud para toda la vida. Esto es importantísimo. Hay que enseñarles desde chicos a los niños a comer de forma saludable, pero con el ejemplo de uno. No podemos pretender que el niño coma frutas, verduras, pescados, huevos, si nosotros no lo hacemos en la casa. Entonces eso es importantísimo. Como les decía, el plan de alimentación de un niño con diabetes es exactamente igual al plan de alimentación de un niño de la misma edad que no tiene diabetes. En general, la mayor cantidad de calorías tiene que provenir de los hidratos de carbono. Entre un 50 y un 50% y un 55% del valor calórico total de la alimentación tiene que provenir de los hidratos de carbono. De un 10 a un 15% tiene que provenir de las proteínas y de un 30 a un 35% tiene que provenir de grasas saludables. ¿Sí? Por eso les decía que es importantísimo que cuando tenemos un niño que acaban de diagnosticar diabetes, no hay que separarlo de la alimentación y hacerle para él o ella determinada comida y para el resto de la familia otra. El hecho de encontrarnos con el diagnóstico de diabetes también hace que puedan
que nos predisponga a tener diferentes trastornos del comportamiento alimentario. ¿Qué se entiende por trastornos? Son conductas que se alejan de una forma natural de alimentarse. En los niños con diabetes se ha visto que hay una incidencia del doble de estos trastornos alimentarios en relación a la población en general. Y el primer lugar en donde nosotros tenemos que detectar estos trastornos alimentarios es en la escuela y en la familia, ¿sí? ¿Qué se suele hacer? ¿Qué trastornos alimentarios son frecuentes en los niños con diabetes? Es muy frecuente que suelen reducir o eliminar una o varias dosis de insulina para ayudar a disminuir el peso corporal, y esto se va a ver reflejado en la hemoglobina glicosilada. Por eso es que en el control del niño con diabetes es importantísimo que la hemoglobina glicosilada se solicite cada 3 o 4 meses como para evaluar y diagnosticar este tipo de comportamientos también, además de adecuar todo lo que es el tratamiento en general. Se observa una mayor frecuencia de hipoglucemias porque ocurre que el niño anda con hiperglucemias muy elevadas, después se coloca insulina para bajar y baja en forma de pico, y se observa cierta resistencia o cierta ansiedad en el momento del control del peso. Por eso es muy importante la educación para la salud, la formación de hábitos y costumbres que estén relacionados con un mantenimiento de un óptimo estado de salud en todo lo que implica el tratamiento. El óptimo estado de salud en cuanto a la alimentación, en cuanto al peso, en cuanto a la insulinoterapia, en cuanto al automonitoreo. Es importante que nosotros controlemos los 4 pilares de la alimentación. Y para eso, ¿cuáles son los ítems en los que nosotros tenemos que hacer educación para la salud? En esto que hablábamos de aprender a comer, de generar hábitos saludables, de adecuar la alimentación también a los gustos propios y los gustos de la familia, dentro de lo que es el marco de un plan alimentario saludable, siempre hay que respetar los gustos de los niños y los hábitos de la familia también. Como les contaba antes, presentar los alimentos bajo diferentes texturas, formas, colores, combinaciones, respetar el apetito del niño, teniendo en cuenta que este apetito puede variar de acuerdo a la actividad física, de acuerdo al estado de desarrollo o al crecimiento, dependiendo de diferentes actitudes, de diferentes situaciones, perdón, este apetito puede ir variando. Y además tener en cuenta que la educación nutricional exige paciencia y dedicación. Si nosotros queremos incorporar un alimento y nos damos por vencido a la primera que nuestro paciente o nuestro hijo nos ha dicho no, entonces no vamos a poder generar estos hábitos y esta motivación para presentarles los alimentos. Hay que ir siempre bien de poquitito, con paciencia, con dedicación, hablando, no subestimando el entendimiento de los chicos, porque comprenden absolutamente todo lo que estamos diciendo. Otro de los pilares sobre los que tenemos que hacer educación para la salud es el control de un peso adecuado. Es importante supervisar la alimentación para evitar los excesos. Los excesos alimentarios en general se reflejan en excesos de peso, y el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de sufrir un sinfín de alteraciones metabólicas. Es más, en el control de consultorio, independientemente de que el niño tenga o no diabetes, es importantísimo vigilar el peso adecuado a lo largo de la infancia, de la adolescencia, con el desarrollo puberal, etc. Porque un sobrepeso o una obesidad en niños o adolescentes genéticamente predispuestos pueden desencadenar diabetes también. Entonces es importante supervisar ese peso, hacer un seguimiento. El ejercicio físico también es algo sobre lo que debemos hacer educación. Debemos hablarles a los chicos de lo importante que es hacer ejercicio físico. Debemos practicar ejercicio físico
porque como les decía, los chicos no hacen tanto lo que decimos, pero sí lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que educarlos para que ellos vean dentro de la normalidad de la rutina el dedicarse un tiempo a hacer el ejercicio físico. No me quiero detener mucho en esto del ejercicio porque ya hemos tenido una charlita con el doctor Stenberg donde nos hemos distendido, nos hemos explayado muchísimo sobre este tema y creo que se han podido sacar todas las dudas. Bueno, si les ha quedado alguna duda con respecto a esto, se abren los micrófonos y el debate y las preguntas que quieran hacer. Y desde ya les agradecemos desde el Servicio de Diabetes por el compromiso con la formación que para nosotros es súper, súper importante y sobre todo para los chicos, para nuestros pacientes. Muy bien, Ale, muchas gracias. Muy completa la presentación. Es como hablar en nuestra salsa, como decimos nosotros, bailar la salsa que nos gusta. La verdad es que preguntas seguramente sobre alimentación siempre hay preguntas. Si hay alguno que quiere escribir en el chat, alguna preguntita o algo que no haya quedado claro, que quieran que podamos hablar un poquito más. Yo por lo pronto tengo una pregunta, Ale, para hacerte, una pregunta muy familiar, muy de la casa. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, para reemplazar los snacks? ¿Cómo haríamos snacks saludables, por ejemplo? ¿Nos querés dar alguna idea para los niños? Porque de repente si los chicos han comido snacks toda la vida y de repente les decimos, mira, ¿sabes qué? De ahora en más, tu papá tiene obesidad, tu abuelo tiene obesidad, toda la familia tiene obesidad, que por si no sabían, la obesidad familiar es el dato predictivo mayor para que el niño sea obeso, por más que el chico tenga un peso normal en el momento. Así que si los padres son obesos, es muy probable que el niño sea obeso. Así que, ¿cómo podríamos sacar los snacks comprados, empaquetados, multiprocesados y hacer un snack saludable, como por ejemplo para los chicos? Bueno, a mí me pasa muchísimo que yo por ahí les digo, bueno, hagamos unas galletitas con semillas, con fibra, y me contesta, siempre cuando uno propone un cambio, la mayoría de las veces al principio hay una situación de resistencia. Sí. Entonces, el primer obstáculo con el que nos encontramos es que no hay tiempo. No hay tiempo para ponerse a cocinar, no hay tiempo para ponerse a preparar galletitas. Si hay alguien que sabe que si hay tiempo somos nosotras, que siempre cocinamos. Tal cual. Pero bueno, una idea muy práctica, súper práctica, que en esta época del año se vuelve, pero comodín, es utilizar las frutas y las verduras para hacer cositas. Para hacer, por ejemplo, hacer un licuadito o fruta pisada, o hecha purecito, lo colocamos en cubetera o en vasitos que nos hayan quedado de yogur o esas cosas, le ponemos un palito en el medio del freezer y se hace un heladito que es un helado súper saludable y a todos los chicos les gusta comer helado. Hay muchísimas recetas para hacer helados con fruta. Se utilizan yogur con fruta picada o licuada, se utiliza gelatina con fruta picadita y el heladito queda más bonito porque se ven formitas. Se hacen incluso caritas dentro de la gelatina, digamos, como para ir haciendo heladitos. Hay muchísimas formas de jugar con la alimentación y además impulsar el consumo de frutas. También otra opción saludable es los frutos secos. Tratar de aumentar el consumo de frutos secos. Si nosotros mezclamos frutos secos que los envolvemos en un repasador y los martillamos para que se achaten un poquito, y les ponemos, por ejemplo, clara de huevo o huevo, y los mandamos al horno y después los cortamos tipo galletitas, son un snack súper saludable, fácil, rico. Le podemos agregar frutas también como para darle un gustito dulce también, o azúcar mascabo, y le damos un azúcar integral y le damos un saborcito dulce también. Y son cosas que en realidad no hay que tener mucho tiempo, sino
ganas de hacerlo, porque no lleva absolutamente nada de tiempo poner en un repasador frutos secos, golpearlos con el martillo, mezclarles una clara y mandarlos al horno o al microondas. No Claro, llevan mucho tiempo. El claro. tema es consultar, interesarse. Hoy en día uno entra a internet y pone snacks saludables y hay millones de propuestas. Qué bueno. Millones de propuestas, más elaboradas, menos elaboradas, más vistosas, menos vistosas, pero hay muchísimas opciones. Sí, eso está bueno para cuando vamos al súper, para que pensemos cuáles son las cosas que tenemos que comprar y siempre incluir estas Claro, cositas. Ahí la doctora Micaela dice pinchos de frutas, y se enganchan en los heladitos de fruta, está bueno lo que sí, estamos son. hablando. Y habla de empanar las comidas con avena y semilla, mezclarlas con pan rallado, así no se dan cuenta, dice. Está buena la idea de Mica. La idea es buenísima, hay que tener en cuenta con respecto a la avena, que la avena tiene, consumida cruda, tiene lo que se llaman antinutrientes, que son unas sustancias que quelan diferentes vitaminas, minerales, etcétera, que van a impedir la correcta absorción. ¿Y cómo se hace Entonces, y cómo se hace, ¿cómo? y cómo se hace para sacar los antinutrientes? ¿Qué tenemos que hacer? Para sacar los antinutrientes nosotros tenemos que activar la avena. Eso se hace, las tenemos que colocar en una jarrita con agua, con algún medio ácido que puede ser jugo de limón, puede ser unas gotitas de vinagre. No se va a sentir el sabor independientemente de si sea dulce o salada la preparación para la que la vayamos a utilizar. No se va a Excelente. sentir para nada el sabor. O kefir o kombucha, que son bebidas fermentadas ácidas, tiene que tener un poquitito de medio ácido y agua hasta cubrir completamente la avena. Lo Excelente. dejamos así 10 horas en remojo y después la hacemos hervir en Excelente. agua o en leche o en el medio que nosotros lo queramos utilizar. Y así se puede utilizar la avena. Ustedes tengan en cuenta que la avena es un cereal de un grano duro como si fuera el arroz. Para que sea de mayor consumo, la industria lo que ha hecho es arrollarla, es decir, pisarla, aplastarla, como para que nosotros podamos consumirla de una manera, pero de esa manera el almidón que tiene el cereal no es digerible. O sea que estamos, cuando nosotros comemos la avena en esa forma, estamos comiendo un almidón no digerible y muchos antinutrientes que nos van a dificultar la absorción de vitaminas y minerales. Bien, bien. Bueno, la doctora Silvia, ¿cómo le va, doctora? Nos dice cómo trabajamos con los niños del interior que tienen poco alcance de frutas, verduras y pescados. Yo más o menos le comento a Silvia lo que estamos haciendo. Lo que hacemos en general en la consulta es preguntarle qué tienen a mano, qué tienen ustedes. Está muy caro el tomate, listo, tomate no comemos. Está más barata la zanahoria, bueno, vamos a elegir la zanahoria. ¿Tienen tierra atrás en la casa? Le enseñamos a disecar. Hemos hecho esto un montón de veces con los pacientes, que les decimos sacar las semillas, disecarlas o germinarlas a la semilla para que después puedan ser reutilizables. En general, en el interior, la gente tiene una tierra que es un poco mejor en algunos lugares. Y tenemos pacientes que han empezado a trabajar la tierra. Hay algunos que no se prenden en esa idea, pero en general lo que hacemos nosotros en el servicio es preguntar qué tienen a mano o qué está más barato. Y usar eso, usar lo que ellos tienen a mano y darle ideas, recetas, ideas de cómo pueden ellos ir usando lo que tienen a mano. Porque en general la gente en el interior, por ejemplo, tenemos pacientes con diabetes tipo 2 y obesos que viven en Tintina, y ellos han aprendido a trabajar la tierra. Así que eso es lo que más o menos hacemos. No sé si querés agregar algo, Ale. No, eso de la importancia que hay, la importancia que tiene el cultivo de la propia huerta, ¿no? Es re importante y yo lo que veo en mis pacientes es que por ahí los motiva más el tema económico de decir, mira, no vas a tener que gastar en comprar estos Claro, alimentos. Y excelente. hoy en día hay millones de técnicas que se puede hacer incluso en poquitito espacio. Eh, Además de que nos estamos librando de agroquímicos y de un montón de cosas, pero es importante también eh,
motivar el desarrollo de la huerta propia. Pero en Puede general es ser. así, es trabajar con los alimentos que tienen a mano, enseñarles de qué manera utilizar y aprovechar los alimentos que tienen a mano, que tienen al alcance. Ahí Mica dice, también agrega, con los niños del interior se les explica. Mica es una médica que está asociada con nosotros, nos está ayudando con unos pacientes que viven en Frías, y ella dice, con los niños del interior se les explica a las mamás que en vez de comprarle una gaseosa, un paquete de galletita dulce, compre una banana, que por ahí, elija por ahí comprar avena, que se puede comprar avena suelta. Hay lugares donde sí venden cosas sueltas y es barato. Hay que enseñarles Sí. a usar, porque a veces la gente no sabe cómo se usan los alimentos, cómo se usan algunos ingredientes, porque nunca los han usado. Eso forma parte de la educación. Y Sí. Laura Luna dice, es lo mismo consumir frutas licuadas que frutas enteras o naturales. Te lo dejo a vos, que te encanta, Ale, contestale. Hablamos del paciente con diabetes. Nutricionalmente es lo mismo, tienen las mismas, los mismos principios nutritivos. Calóricamente, digamos, es lo mismo. Cuando hablamos de niños con diabetes, siempre nosotros recomendamos el consumo de la fruta entera, porque mientras más subdividido esté el alimento, mayor va a ser el índice glucémico. Es decir, nosotros estamos haciendo fuera de la boca las cosas que hace el organismo adentro. Entonces estamos como adelantando pasos digestivos, digamos. Excelente. Si nosotros consumimos un alimento muy, muy subdividido, picado muy chiquitito, un puré, un licuado, ese tipo de alimentos, entonces va a demorar menos tiempo en digerirse, va a pasar rápidamente a la sangre y va a hacer que la glucemia suba de manera muy rápida. Entonces, ¿qué es lo que hay diferentes estrategias que podemos utilizar porque pasa muchas veces que los chicos quieren comer licuado y a mí no me gusta decir no, a mí me gusta decir no de esta manera, de esta otra manera sí. Entonces a mí me gusta más centrarme en los sí que en los no. Entonces les digo, por ejemplo, bueno, si quieres tomar un licuado de banana con leche, entonces hacerlo el licuado, pero utiliza leche descremada, agregarle una cucharada de salvado de trigo, agregarle una cucharada de semillitas. Entonces de esta manera nosotros le estamos otorgando fibras al licuado y la fibra hace que disminuya el índice glucémico. Y por ejemplo, si a eso le agregamos el consumo de alguna galletita con queso, por ejemplo, que la proteína y la grasa del queso también van a ayudar a disminuir el índice glucémico. Entonces, ¿hay diferencias? Sí, hay diferencia en cuanto al índice glucémico. Si uno tuviera que contar carbohidratos y se come una manzana entera o se come una banana, supongamos, si come un licuado de banana, el conteo de carbohidratos va a ser exactamente el mismo. Siempre preferimos entonces para un Entera. paciente con diabetes o un paciente con obesidad también, porque estaríamos cuidando su páncreas, o para las personas adultas que tienen antecedentes de diabetes o tienen alguna glucemia que está ahí muy justa, tratar de que no se consuman alimentos de alto índice glucémico o preparaciones de alto índice glucémico. Está bueno, no sé si querés decir o definir de qué hablamos cuando hablamos de índice glucémico, porque creo que hay gente que sí le interesa eso. Bien. El índice glucémico es, en términos generales, la velocidad con la que un alimento provoca un aumento de glucemia. Siempre se utiliza un alimento patrón, que es el pan blanco, en donde le asignamos un valor de 100. Y sobre eso nosotros hacemos, en comparación a ese alimento patrón, tenemos alimentos que tienen un bajo índice glucémico, que son aquellos que van a demorar un poquito más en absorberse y en digerirse completamente y por lo tanto demoran en elevar la glucemia, y alimentos que tienen un índice glucémico medio y un índice glucémico alto. Mientras más hervido esté el alimento o mientras más subdividido esté el alimento, más alto va a ser el índice glucémico que tenga. Muy bien, excelente. Entonces, y la doctora Cataño también pregunta respecto a las sopas de verdura licuadas en la mini pyme. Capaz que ella tampoco va, pregunta ella, ¿cómo podemos hacer para disminuir el índice glucémico en una sopa licuada, por ejemplo?
Bueno, en ese caso la sopa tiene las mismas características que el licuado, y también para disminuir el índice glucémico, si la sopa sí o sí tiene que ser licuada, entonces disminuimos el índice glucémico agregándole salvado de avena o salvado de trigo, por ejemplo, siempre teniendo en cuenta que tiene que estar hervido, tiene que llevar el proceso de cocción, el salvado de trigo o el salvado de avena. Aparte, licenciada. Sí, no, aparte no, dentro de la misma sopa. Ah, está. Dentro de la misma sopa, o sea, no agregarlo al plato cuando ya lo tenemos servido en la mesa. Después también pregunta ella, ¿se puede reemplazar con stevia apenas unas gotas para los licuados en los niños en general para evitar el azúcar? Ah, ella ¿Sí? lo aclara, lo aclara. Ah, le dice. Y después, el último, índice glucémico hace referencia al tiempo de absorción, pregunta Laura, creo que acaba de responder la licenciada de respecto a eso. Exacto, Sí, a la es velocidad. eso. Buen día, sí, sí, ya me ha quedado claro. Buen día, ¿cómo están? Buen día, Laura, Buen ¿cómo estás? día. Buen día, sí, no captaba todavía bien la definición, pero bueno, tras la explicación ya me ha quedado bien claro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si hay alguna Bueno. pregunta más, la verdad que es un tema súper... Hay una pregunta. ¿Cuántos productos lácteos debe consumir un niño para cubrir sus necesidades de calcio y a partir de qué año? En general, las necesidades de calcio van a ser diferentes a medida que avanza la edad, que se forman los huesos, que se forman los dientes, pero en general los chicos tienen que consumir aproximadamente 4 porciones de lácteos por día, aproximadamente. Bueno, Siempre teniendo en cuenta que los niños menores de 2 años, los lácteos tienen que ser enteros. En el caso de niños que tengan más de 2 años, recién indicamos los lácteos descremados. Nosotros hemos tenido debut de nenitos con diabetes que tienen menos de 2 años y que muchas veces los papás se asustaban porque les decíamos, no, cuando tomen yogur tiene que ser yogur entero, y veían que la composición tenía azúcar, el yogur entero, pero de todas maneras tienen que consumir lácteos enteros si tienen menos de 2 años. así es, por el desarrollo neurológico de los bebés. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, me parece tan interesante todo el tema de alimentación, no solamente de niño con diabetes, sino de niño sano. El niño sano. Es muy, muy enriquecedor, creo que para todos. Hay muchos, siempre salen preguntas y está bueno compartirlas. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, les agradecemos a todos haberse conectado y también a la licenciada Rojo por su excelente presentación. Muchísimas gracias por este tiempo. Así que bueno, nos volvemos a encontrar en el próximo encuentro que será pronto seguramente. Así que bueno, Ale, gracias. Chao a todos. Saludos. Chao. Chao.